afligido y castigado. Ved quién muere en una cruz. Es el Cristo rechazado, es el Dios de mi salud. Es aquel veraz profeta de David, hijo del Señor. Por su muerte da la prueba, es el verbo del amor. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este Viernes Santo. Queremos dar un cordial saludo a cada uno de ustedes, hermanos y miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que saludamos a cada uno de los hermanos de nuestras diferentes congregaciones en Latinoamérica, como los seguidores de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El Evangelio que meditaremos para este Viernes Santo está tomado según San Juan, el capítulo 19, los versos del 17 al 30. Así nos dice la palabra de Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes con ellos, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver quién se queda. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este Viernes Santo estamos meditando sobre nuestro tema: la muerte de Jesús, el único sacrificio aceptable a Dios. La palabra sacrificio tiene una connotación la cual algunos entienden bien, otros no la entienden. Pensando en cómo aquellos que usan esta palabra frecuentemente ni siquiera saben ni conocen el significado de la misma. La palabra sacrificio se define como una ofrenda o un ofrecimiento a una divinidad o deidad en señal de homenaje, honor, expiación u oblación.
Es por esto que en un día como hoy muchos hacen sacrificios para poder agradar a Dios. Muchos hacen sacrificios para ganar su salvación. Ayunos, ponerse artefactos en su cuerpo para que le produzca dolor, peregrinaciones a lugares supersticiosos, supuestamente por hoy, dejar de cometer el pecado. Hoy podemos ver cómo muchos se producen dolor a sí mismo latigándose. Y todo esto, como ya se los expliqué, para ganar el favor para con Dios, para poder salvarse a sí mismo. Los pueblos paganos, y cuando estamos estudiando las escrituras, nos damos cuenta de que ellos también hacían sacrificios a sus dioses. Pero estos sacrificios que ellos hacían era en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la ley de Dios. Por eso no les importaba qué tipo de animal sacrificaban, si era puro o impuro. Y recuerden que Dios había dado el mandato de qué tipo de animales se podía sacrificar. También podemos ver cómo ellos llegaron a sacrificar personas. Aún se hacían heridas en su propio cuerpo para mostrar sacrificio a su Dios. Y también la Biblia nos muestra cómo tenían aún altares para poder tener relaciones sexuales. Y era la manera de adorar a sus ídolos. Pero nosotros viendo cómo hoy en día las personas hacen sacrificio. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los pueblos paganos hacían sacrificios. Podemos ver el mundo cómo el hombre cada día quiere inventar nuevos sistemas sacrificiales para ganar su salvación. Y nosotros muchas veces estamos tentados a hacer lo mismo y así pecamos contra el primer mandamiento, porque no confiamos en el amor de Dios para con nosotros, sino que más bien queremos nosotros mismos hacer sacrificios para ganar ese perdón. Pero cuando estamos pensando en el verdadero sacrificio que Dios acepta, solo tenemos que ir a la cruz, ver donde murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente hablamos del sacrificio de la cruz hoy, Viernes Santo, sino que también en cada sermón, en cada vez que estamos haciendo un devocional, cada vez que tenemos meditación personal de la palabra de Dios, es necesario siempre ver el único sacrificio válido para Dios. El sacrificio de Jesús, su sufrimiento, su muerte. Hoy no es un día para que hagamos sacrificios y ganar el favor de Dios. Hoy es un día para que nosotros demos gracias a nuestro Dios por habernos dado a su Hijo Jesucristo. Hoy es un día donde toma forma cuando escuchamos y leemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es un día que no solamente escuchamos las palabras de Juan capítulo 3 versículo 16, sino que también junto con Pablo mostramos que estamos celebrando lo que nos enseña Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con usted y conmigo en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva en verdad a la cruz. El mismo Espíritu Santo hace que usted y yo creamos que ese sacrificio en la cruz fue una sola vez y para siempre. Ese sacrificio en el cual muchos que rechazan la obra de Cristo también van a ser condenados por este mismo sacrificio de Jesús al rechazar el mensaje de salvación. Los cristianos somos criticados porque hablamos, encontramos buenas nuevas en la muerte de una persona. Pero aquellos que nos critican no entienden la connotación espiritual y trascendental que hay para usted y para mí en cuanto a la muerte de Cristo. Y esto parte desde el momento en que Adán y Eva pecaron.
Recordemos que entró como consecuencia de su pecado la muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Usted y yo no podemos solucionar la muerte. Usted y yo no podemos cambiar la muerte, no podemos cambiar el significado de la muerte. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 nos afirma, por tanto, como por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este versículo nos dice que no podemos solucionar ni cambiar la muerte. Por esto, la muerte de Jesús era necesaria. Por eso necesitábamos que esa muerte sucediera, porque era la manera en la cual Dios iba a arreglar el desastre de Adán y Eva en el Edén. Porque es la manera en la cual usted y yo hoy vemos la muerte de manera diferente. Porque no podemos cambiar la muerte, pero Jesús, al morir, cambió el sentido de la muerte por amor a usted, por amor a mí. Lastimosamente, la condena a muerte de nuestro Señor Jesucristo estuvo llena de mentiras y de injusticias. Podemos ver cómo sus enemigos, y San Marcos nos registra esto, y también San Mateo. Pero vamos a ver cómo Mateo, en el capítulo 26, versículos 59 al 60, nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. El mismo Dios usó la maldad de estos hombres incrédulos para poder cumplir esa promesa, para poder mostrar el amor al mundo, sacrificando a su Hijo Jesús. El mismo Dios podemos ver cómo usó a estos hombres para poder cumplir la profecía de Isaías, la cual escuchamos hoy, de que él fue llevado como un cordero al matadero y no abrió su boca. El mismo Dios usó a estos hombres para que hoy pudiéramos ver nosotros cómo se cumplió cada versículo de este salmo mesiánico, el Salmo 22. Y hoy el evangelista Juan, junto con Isaías y con David, que fue el escritor de este salmo, nos dice que él cargó su cruz, salió al lugar llamado la Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Podemos ver cómo en estos versículos que está mencionando Juan, no solamente se cumplió la profecía de las Escrituras, sino que también podemos encontrar del amor y de la misericordia de Dios hacia usted y hacia mí. Por cuanto todos pecaron, merecemos la muerte eterna. Pero Jesús, por amor a usted y por amor a mí, se sacrificó. Fue a la cruz y allí pagó por cada uno de nuestros pecados. Fue allí donde en verdad encontramos la verdadera paz, la paz con Dios. La lectura de Hebreos nos muestra muy bien el significado de la muerte de Jesús. Y por eso leemos en el capítulo 5, los versículos 8 y 9, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué significa la muerte de Cristo para usted y para mí? Nos dice Hebreos que significa salvación, vida eterna.
Los enemigos de Jesús quisieron hacer muchas cosas y lo hicieron a base de la oscuridad, escondidos. Ellos querían que el mundo no viera lo que ellos estaban haciendo, el plan que estaba ejecutando. Pero Dios sacó a la luz su pecado. Pero Dios también sacó a la luz el efecto de la obra de Cristo. Por eso San Juan nos dice que Pilato escribió un título que lo puso sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes y los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Estos hombres malvados querían mantener en la oscuridad el secreto de su maldad, pero Dios no lo permitió. Usó al pagano Pilato para mantener viva esta verdad absoluta. ¿Y qué es la verdad absoluta? Es algo que no se puede cambiar, es algo que tiene un solo significado. Y ese solo significado lo vemos en la cruz. Jesús es Rey. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nunca olvidemos cuando confesamos nuestra fe usando el segundo artículo del credo, hablando de que creemos en Jesús. Estamos afirmando de que Jesús es mi Señor, es nuestro Señor. Y ese mensaje que Pilato escribió en la cruz, pues es una verdad absoluta que reafirma que Él es el Señor de la muerte. Él es el Señor suyo y mío, porque Él venció la muerte, porque Él murió para poder cambiar el sentido y el significado de la muerte en nuestras vidas. Pero no solamente vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios en el sacrificio y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos también su obediencia. Cuando estemos recordando por cuál es el centro, el mensaje de esta Semana Santa, es recordar la obediencia de Jesús. Y nos dice que Él estando aún en la cruz, que estaba junto a su madre, es la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún Jesús fue obediente en la cruz. Cumplió el cuarto mandamiento y lo hizo perfectamente por lugar hacia nosotros. Lo hizo por nosotros. Él sabía que sus hermanos no creían en él y mostró amor, se preocupó por su madre porque necesitaba quien orara con ella, quien estudiara la Biblia con ella, quien le mostrara cada día que Jesús es, a pesar de su hijo, también es su Salvador. Vemos la obediencia de Cristo aún en la cruz, cumpliendo los mandamientos por nosotros. Pero aún podemos ver cómo Él en su naturaleza humana, en su estado de humillación, sí sufrió la muerte. Y por esto nos dice que después, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hoy muchos no creen que Jesús murió. El diablo permite que muchos incrédulos inviertan millones y millones de dólares mostrando de que Jesús se desmayó,
demostrando de que Jesús no pudo ser clavado en la cruz porque no soportó el martirio de los romanos. Pero el Espíritu Santo hoy a usted y a mí nos afirma nuestra fe. Jesús literalmente murió. En su estado de humillación conoció la muerte, llegó a la muerte. Por eso estas palabras de que todo está consumado, consumado es la manera en que Jesús mostró de que su obra de redención ha terminado. ¿Cuántos sacrificios vamos a hacer para ser salvos? Ninguno. Dejemos las tradiciones a un lado. Dejemos nuestras costumbres a un lado y vayamos al verdadero sacrificio. A ese sacrificio que nos dice, consumado es. Este único sacrificio hecho en la cruz. Y hoy es un día para que podamos una vez más dar gracias a nuestro Dios, dar gloria a nuestro Dios, porque encontramos sentido en lo que nos enseña Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. La sangre de Jesucristo su limpia, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él nos ha limpiado de nuestro pecado, nos ha limpiado de todo mal. Y por eso hoy estamos en paz con Dios.